Bueno, muy bien, seguimos en Consentido Común, estamos en CNN Radio Rosario, les anticipé, les conté hace un ratito, vamos a tocar el tema YPF, un tema que la semana pasada generó muchísimo impacto, no sé si sorpresa, pero sí impacto por el fallo de la jueza Presca diciendo que, si no me equivoco, en 15 días había que pasarle las acciones, el 51% de las acciones de YPF a quienes habían generado la demanda. Bueno, después del primer cimbronazo empezaron a hacerse algunas consideraciones. Yo leí y escuché al economista y consultor financiero Sebastián Maril hacer algunas consideraciones muy interesantes, como por ejemplo que Argentina se viene manejando muy mal en los muchos juicios que tiene la Argentina internacionalmente. Algún tiempo atrás, yo creo que fue el diario La Nación, que sacó una descripción de todos los juicios que tiene Argentina abiertos y una evaluación de los mismos. Y era una cosa verdaderamente increíble. Increíble que estemos tan complicados y con tantos juicios abiertos y por tanta plata. Tenemos posibilidad de charlar ahora mismo con Sebastián Maril, así que los saludamos. Sebastián, buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, me quisiera centrar inicialmente, Sebastián, en esto que vos decís que Argentina está desde hace mucho tiempo manejando muy mal todos estos juicios, independientemente del YPF, que vamos a hablar en particular, pero en general Argentina se viene manejando mal en esto. Contanos tu punto de vista, por favor, un poquito más detalladamente. Para poner en contexto la respuesta, es necesario aclarar. La procuración de Cristina Fernández, la de Mauricio Macri, la de Alberto Fernández y ahora la de Javier Milei, la procuración, están haciendo lo correcto en defender al Estado utilizando cada vía legal abierta que tienen en las cortes internacionales. Es el deber de ellos, es la responsabilidad de ellos. No pueden decir, hasta acá llegamos porque hay que pagar. Sí, hay una vía legal abierta, la exploramos. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que hacemos eso, perdemos. Uh-huh. Y una vía legal no es que tardamos 2 o 3 semanas en atravesarla, litigarla, defendernos y perderla. Son 2 o 3 años. Y 2 o 3 años son intereses, son gastos de representación legal, son pérdida de oportunidad de cerrar un acuerdo antes, es pérdida de reputación del país que no cumple con las leyes de los Estados Unidos o de Inglaterra, donde está la mayoría de nuestros casos. Es decir, si vos lo ves desde un punto pragmático, está bien, sí, estamos haciendo las cosas bien, pero la verdad es que hacer las cosas bien nos ha costado muy caro. Y tal vez haya que intentarse a pensar como un pensamiento transaccional y decir, ok, si cada vez que utilizo esta estrategia legal pierdo, ¿por qué no cambio la estrategia legal? Y eso es lo que yo critico. Critico decir, es hora de cambiar la estrategia legal y poner un foco diferente al que venimos poniendo desde hace ya varios años, porque siempre nos ha costado muy caro. ¿Cuál podría ser ese foco? ¿Por dónde tendría que pasar centralmente, Sebastián? Te hago un ejemplo. Argentina es como un cliente, una persona que en plena 9 de julio, en plena luz del día, comete un delito con 50.000 testigos, se levanta y dice yo no fui. Sí. Y después pasa 10 años contratando a los mejores abogados del mundo, intentando defender lo indefendible para después, al final, ser culpable. Si admitimos culpabilidad, que expropiamos mal aerolíneas argentinas, que expropiamos mal YPF, que defolteamos la deuda, que especificamos los contratos de manera unilateral e ilegal, que manipulamos los datos del INDEC, tal vez si hacemos eso antes, cuando lleguemos al final nos cuesta mucho menos admitir culpabilidad antes que seguir admitiendo que no somos culpables, que somos inocentes, para que después, 10 años más tarde, una corte nos diga, no, ustedes son culpables, tienen que pagar 5 veces más de lo que podíamos haber pagado inicialmente. Y termino con esto. Mauricio Macri podría haber resuelto el caso YPF por 4.000 millones, Alberto por 8.000. Hoy Milei le cuesta defenderlo por 17.000 millones. ¿Por qué hacemos esto? Porque pateamos la pelota, hay vías legales abiertas, las exploramos, las perdemos,
y los intereses suben, los costos legales suben. Sí, ahí veo un punto, Sebastián, y es la política en general y la política argentina en particular. Imagino que lo hemos visto, ¿no? Busca su propia conveniencia, su propio beneficio. Entiendo que ninguno va a querer asumir lo que a lo mejor desde el punto de vista empresario cualquiera de nosotros podría hacer, decir, asumo la pérdida, pago y no sigo pateando para adelante para tener que pagar cada vez más. Ellos dicen que la pague el que viene, la pateo para adelante, no es mi problema. Y ahí tenemos un gran problema que es este que vos estás describiendo, 4.000, 8.000, 15.000, si no pagamos ahora, qué sé yo, ¿a dónde terminamos? Entiendo que lo ideal sería no meternos en ese ejemplo que diste de la 9 de julio robando ante 50.000 personas, es básicamente lo que hemos hecho en la Argentina, con esto del INDEC, que fue groserísimo, y tantas otras cosas. Entrando en el tema de YPF concretamente, he leído, no sé si coincidís con eso o no, que llevar el fallo tal y cual lo presenta la jueza Presca es impracticable, no se podría hacer. ¿Cómo sigue esto? Porque la semana pasada fue un shock. Ahora decanta un poco las aguas y más tranquilo, algunos dicen una cosa, otros dicen otras. Contanos, por favor, cuáles son los 2 o 3 caminos que puede seguir esto? Para que tengan, para ilustrar sin poner una diapositiva enfrente de ustedes, un gráfico enfrente de ustedes que tengo, la magnitud de este caso no es tan solo los 16.000 millones de la Corte de Presca. Son 3 apelaciones paralelas. Es la entrega de las acciones de YPF. Es la sumatoria del viernes de otros 2 fondos que dicen yo también quiero las acciones, a los fondos que no estamos pagando otro juicio diferente. Es la búsqueda de declarar a Aerolíneas Argentinas, a YPF, al Banco Central, a ENARSA, a ARSAT como el alter ego de la República. ¿Qué es eso? Es que si el alter ego es lo mismo, si la juez Presca dice esas entidades estatales son lo mismo, los activos de esas entidades pueden ser embargados. Uh-huh. Estamos enfrentando, por el caso YPF, embargos en 7 naciones: Chipre, Luxemburgo, Irlanda, Inglaterra, Australia, España y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto último? Explicarnos mejor esto. Lo que está diciendo es que los beneficiarios del fallo, como no están sentándose a negociar, a hablar, no digo pagar, no, el gobierno no los está recibiendo porque correctamente el gobierno está atravesando y buscando cada vía legal disponible y está pensando con esa estrategia legal que yo critico. Los beneficiarios tienen derecho a decir, ok, si Argentina no quiere pagar, no negocia, vamos a embargarle para cobrarnos. Por eso salió el embargo a las acciones de YPF. Uh-huh. Sí, en Estados Unidos. Después tenés otros países donde Argentina está buscando, donde estas personas están buscando activos. Los que estamos en Chipre, no sé, algo habrán encontrado, desconozco. O en Luxemburgo, lo mismo. Entonces, como pateamos la pelota y no levantamos el teléfono y decimos, hola, señores, ok, suspendan todo, sentémonos a hablar, le explico mi situación en Argentina, por qué no puedo pagarles legales y financieras, y ustedes me explican cuánto tiempo me dan para resolver esas cuestiones legales y financieras. Recuerda algo, Mauricio Macri, la segunda medida que hizo cuando asumió presidente, la primera fue levantar el cepo. La segunda fue sentarse a negociar con los beneficiarios, los famosos holdouts, los fondos buitre, sí, y le pidió al Congreso que derogue la ley de pago soberano y la ley Cerrojo, porque eran 2 leyes que le impedían negociar y pagar. Mi ley puede ir al Congreso ahora y pedir 2 cosas. Uno, que la ley del presupuesto del Congreso que le impide pagar estos juicios sea derogada o sea flexibilizada o editada. Y segundo, pedir permisos para negociar con los beneficiarios de no solamente YPF, sino de otros fallos más, y no correr riesgo de juicio político o a un juicio civil personal, porque siempre en Argentina vos respirás y te haces un juicio. Uh-huh. Esa voluntad es la que no hay actualmente. Tu recomendación sería que, me imagino que suceda esto, ¿no? Que abran la puerta de la negociación. Si eso no sucediera y Argentina insiste con buscar caminos legales que probablemente estiren un poquito más, pero que, como vos nos contabas antes, tiene un final casi anunciado, ¿cuál sería ese y cuándo?
A ¿Cuánto ver, tiempo? Argentina actualmente está apelando correctamente el fallo de la juez Loretta Plesca de los 16.000 millones. Es una apelación muy compleja. ¿Podemos de alguna manera salir beneficiados? Yo creo que vamos a salir culpables del delito que cometimos al expropiar YPF de manera incorrecta, pero tal vez la Corte de Apelaciones nos tire un hueso y nos diga, ok, el monto no es ese, el monto es menos, negocienlo. Los tiempos, es que los tiempos son tan hambres, porque yo te acabo de preguntar, te acabo de mencionar que hay 50.000 frentes abiertos. Sí, sí. La madre de todas las batallas es la apelación en la Corte de Apelación en Nueva York, que es la apelación primaria. Esa es la madre de todas las batallas. Eso no tiene fecha. Ya se presentó en octubre del 2023. Ujú. Aún no ha habido argumentos orales. Y generalmente cuando un país soberano participa de un juicio, de una apelación, la Corte de Apelaciones otorga la posibilidad de presentar el juicio de manera oral. No hay fecha todavía. Entonces, yo estimo que ese fallo no va a salir hasta enero del año que viene. Conclusión, hay muchas alternativas. Argentina pronto va a encontrar otra alternativa para apelar el fallo de Fresca la semana pasada y termino con esto. Ojo con el desacato. Mm. Ojo con el desacato que está dando vuelta. Sebastián, estás escribiendo un libro sobre esto, ¿verdad? Sí. Ahora el libro... El libro que no tiene final todavía, Claro, era lo que te iba a lamentablemente, decir, era lo que te iba a decir, no, es imposible ponerle un final al libro. no le voy a poner final, estoy escribiendo lentamente, es un trabajo de un año más, me he ido a Madrid a entrevistar a todo el mundo, he entrevistado a Bafford, he entrevistado a Seskenazi, he entrevistado al que diseñó el juicio, voy a entrevistar al gobierno, es decir, es un proceso muy largo que aún no tiene final, motivo por el cual hay cosas que no puedo escribir porque no sé cómo va a terminar. Pero es un libro que va a ser histórico, va a quedar como un libro, va a ser la verdad revelada sobre el caso de YPF si le estás dedicando tanto tiempo. ¿Y por qué llegamos hasta acá? Te pregunto entonces, ya que estamos y vinculado con el Bueno, pero libro. déjame que te aclare algo que es muy importante es entender. La sociedad argentina, el 99.9% de la sociedad argentina, e incluyo políticos, empresarios y los mejores juristas y abogados de la República Argentina, no conocen toda la verdad de este juicio. Y yo no digo corrupción, no hablo de la corrupción, no hablo... Porque acá tenemos que ver que el juicio por la expropiación de YPF nunca cuestionó el derecho soberano y constitucional que tenía la República Argentina de expropiar la petrolera, y el juicio por la expropiación de YPF nunca cuestionó ni trató algún tema de corrupción que pudo haber pasado antes de la expropiación. El juicio por la expropiación de YPF es sobre una promesa incumplida, una promesa que hizo Carlos Saúl Menem cuando privatizó YPF y Cristina la rompió cuando la nacionalizó. ¿Okay? Ahora bien, los argentinos correctamente estamos mezclando todo. Y al hacer esa ensalada, estamos de manera desinformada, emocional, y diciendo, el juicio de YPF hay que cancelarlo porque no hay que pagarle un centavo a los esquenazis. Yo les quiero decir algo. Yo tengo documentos de la Corte madrileña que muestran que los esquenazis no se van a beneficiar de este caso. Porque hay acreedores. Las empresas esquenazis en España están en concurso de acreedores. Y antes en la lista larga de acreedores que cualquier dinero que entre al juicio va a ser repartido por la Corte Mercantil número 3 a esos acreedores. Y si sobra, se benefician los esquenazis. Déjame, te hago una pregunta Sí. sobre eso. Si la empresa de los Eskenazi no hubiera entrado en concurso de acreedores en España, sí eran beneficiarios directos de esta situación. No hubiese habido juicio. No hubiese habido juicio. Porque no tenían la plata, los fondos para enfrentar al Estado argentino y a YPF durante 10 años. No podían haberse bancado el juicio. Por eso, el síndico concursal número 3 de Madrid, Armando Betancor, español, madrileño, hincha Real Madrid, dijo, señor juez, yo acá le presento un plan de reestructuración de las empresas, pero para que yo pueda pagarle a todos los acreedores, necesito iniciar un juicio para cobrar de la persona que perpetuó esta infracción, que es Argentina. Entonces, ¿qué hizo el juez? Lo aprobó, le dio el poder al síndico concursal de Madrid, Armando Betancor, diciendo, ok, ¿saben qué? Ustedes tienen que lanzar una licitación a nivel internacional para encontrar a alguien que les financie el juicio, porque las empresas Petersen no pueden financiárselo,
y nadie se lo va a financiar porque es algo muy caro durante 10 años. Se lanzó la licitación, 4 empresas se presentaron, ganó alguien llamado Prospect Investments. Prospect Investments es Bafor Capital, que no es un fondo buitre. Qué interesante, qué interesante. Entonces, Esto no, esas son las cosas que no conocemos y exacto. tarde o temprano. Y si yo publico la lista de acreedores en Twitter, me dicen oligarca, corrupto, amigo de los eskenazis porque lo está defendiendo, la verdad es que no van a cobrar un centavo de esto. Y hay documentos madrileños que lo muestran. Sinceramente no conocía el mecanismo que contás donde el juez le da autorización a quien está llevando el concurso a decirle buscar los fondos como sea y que se ha hecho una licitación internacional para ver quién financiaba el juicio que podía devolverles plata a los acreedores de las empresas de Eskenazi. Así sería, ¿verdad, Sebastián? El contrato entre las empresas Petersen, los Eskenazi y Prospect Investment, Bafor Capital, lo tengo, es público, es dominio público, lo pueden encontrar en internet y ahí dice exactamente quién se beneficia, con cuánto y cuándo. O sea, no hay nada escondido de que Bafor Capital, los Eskenazi son amigos y van a cobrar. Bafor Capital es una multinacional que cotiza en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Londres. Es auditada, supervisada, regulada. No va a cometer un delito de pagar a los Eskenazi por debajo de la mesa, más allá de lo que tiene que pagarle a las empresas Petersen manejado por la Corte madrileña. Entonces no va a cometer ese delito. Si lo comete, no lo conozco, pero no está escrito ahí, porque es mucho dinero del cual estamos hablando, y es una empresa que está supervisada por el ente regular de mercado de Estados ¿Y las Unidos. empresas acreedoras del grupo Petersen en España son de qué rubro, de qué características? Inicialmente eran 12 entidades financieras y 2 empresas. Todos los bancos de Wall Street que quieras estaban ahí. A ver, no sé cuánto tiempo tenés, pero te voy a responder. Hoy mismo, los préstamos, las empresas Petersen pidieron prestado 3.350 millones de dólares para comprar el 25,4% del paquete accionario de YPF. Sí. Esos préstamos se los dio Repsol, se los dio Credit Suisse First Boston, se los dio Goldman Sachs, se los dio el BNP, se los dio el Banco Itaú, el Citibank y el Merrill Lynch. Estamos hablando de los principales bancos de Wall Street, con departamento de riesgo, con auditores que cotizan en bolsa. ¿Vos pensás que esos bancos, independientemente de cada uno de ellos, les vas a prestar a estas empresas Petersen sin historial ni trayectoria en el mercado petrolero plata, sin antes haber hecho una investigación profunda de quién es quién detrás de Petersen? No creo, no creo. Entonces, cuando nosotros decimos, están todos entongados, miremos la realidad. Los acreedores hoy mismo son 2 principios. El 95% se centra en 2. El resto de los bancos fueron vendiendo esas deudas a los siguientes acreedores. Hoy mismo tenés Repsol como principal acreedor, cerca de 2.200 millones de euros. Tenés al fondo Anchorage, fondo norteamericano, que le compró las deudas a estos bancos que te mencioné antes, y tenés el Credit Suisse. Ahí se concentra el 95% de las deudas. El resto son acreedores menores, desconocidos, que no están los Eskenazi. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy mismo la sumatoria de los 3 principales acreedores suma más de lo que recibirían las empresas Petersen si el gobierno hoy cerrase el juicio y pagase la totalidad del juicio. Que obviamente negociás un acuerdo, descuento, no vas a pagar la totalidad. Hoy no hay plata suficiente para pagarle a todos los acreedores y después que te llegue plata a los propietarios, las empresas Petersen, que son los Eskenazi. Por eso digo, los Eskenazi no van a recibir ni un solo centavo. A no ser que Milei sea muy mal negociador y pague 30.000 millones de dólares en vez de negociar un descuento de los actuales 16.000. ¿Me explico? Sí. Cuando hablamos de esto, no se sabe y se opina incorrectamente. Bueno, 2 cositas finales. Esto de que los Eskenazi se financiaron con los propios resultados de YPF no es totalmente así, no es nada así. ¿O qué en relación a lo que nos acabas de decir que fueron a buscar financiamiento para la compra de las acciones? ¿Cómo funciona el financiamiento de los Eskenazi? Pidieron prestado estos préstamos y estos préstamos eran pagados durante... Los Eskenazi compraron YPF entre el 2008 y el 2011, en 4 etapas. Esos préstamos eran pagados con los dividendos de YPF. Los dividendos de YPF no solamente eran los Eskenazi,
iban también a mí, que era accionista, a vos, que eras accionista, y a cualquier accionista que tenía acciones de YPF en su momento. No es que todo iba a los Eskenazi. El 90% de los dividendos que pagaba YPF, por aprobación, por contrato, por así decirlo, iban a los accionistas de YPF, que no solamente estaban las empresas Petersen, sino había una larga lista de accionistas privados, que estaba Doña Rosa también ahí. Doña Rosa, que tenía 2 acciones. Cuando el Congreso argentino votó a favor de la expropiación, anuló la distribución de dividendos, motivo por el cual las empresas Eskenazi entraron en default, entraron en bancarrota y tuvieron que lanzar este juicio para pagarle a todos estos bancos que te mencioné los préstamos que aún no habían terminado de pagar. Parte los pagaron durante esos años por los dividendos de YPF. Pero no hay nada raro en cobrar dividendos para pagar préstamos, es lo que hace el mundo entero. Te repito, no defiendo a los Eskenazi, no defiendo a Bafford, no defiendo al gobierno, tan solo me limito a explicar lo que es públicamente conocido, y hay cosas que te cuento que no es públicamente conocido, pero lo puedo contar. Sebastián, yo te diría, sería buenísimo que saques la primera parte de la historia de YPF, aunque sea, y no esperes el final, porque tiene cosas interesantísimas que se pueden ir conociendo mientras tanto. A lo mejor sacás dos capítulos, dos tomos. Bueno, esto es una broma, pero va a ser largo el libro y hay que tener mucha ganas de leerlo, porque hay cosas que son pesadas, porque son muy técnicas, muy legales, y hay cosas que son jugosas, como el tema quién es quién se beneficia, cuándo compró quién, cómo se pagaron estos préstamos, etcétera, etcétera. Y obviamente las entrevistas de los principales actores. Muchos piensan, no, el juicio lo presentó Bajo Capital. No, el juicio lo diseñó, lo estructuró, lo pensó esta persona, Armando Betancourt en Madrid, el pertenece al estudio Kepler Class. Él fue el mastermind, como se dice, de todo este juicio. Bajo vino más tarde para financiarlo. Sí, entonces, sí. Por eso cuando la gente dice, están todos mezclados, es decir, hay que empezar, y termino con esto porque es importante. Asumiendo que la Corte de Apelaciones falla en contra nuestra, la sociedad argentina tiene que empezar a informarse bien sobre este juicio, porque va a llegar el momento de empezar a negociar. Y lo que no querés es el Congreso y la sociedad y el presidente Milei tomando decisiones de manera desinformada. ¿Me explico? Sí, señor, perfectamente. Bueno, interesantísimo todo, Sebastián. Ha sido muy gentil, muy amable, y gracias por las explicaciones y el tiempo. Gracias por llamar. Adiós, hasta luego. Bueno, Sebastián Maril es economista y está escribiendo justamente un libro sobre YPF. Nos ha dado datos muy, muy interesantes, muy valiosos, y algunos incluso desconocidos.